Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a las presentes y también a la mesa. Perdón, he perdido mi... ¿Me puedes pasar? Gracias, disculpen. Gracias. Vamos a dar inicio a la mesa número 4 de nuestro Seminario Anual de Investigadores Jóvenes. La mesa es Género, Autonomía, Afectos y Cuidado. En esta mesa tenemos 4 investigaciones de tesis, ¿no? Mencionábamos al inicio del evento que en este espacio se están presentando resultados de investigación de procesos financiados, apoyados por la facultad a través del FEAPE, que es el Fondo Extraordinario de Apoyo a la Investigación de Estudiantes, con el cual apoyamos conclusiones de tesis, y el Fondo de Apoyo a la Investigación de Predocentes, ¿no? En esta mesa tenemos entonces 4 tesistas y una investigación de una predocente. La mesa va a ser, la moderación y los comentarios están a cargo de la profesora Lucía Braco, del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra facultad, de nuestra universidad, y van a participar en la mesa Angie Castillo Matos, de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, que está presentando su tesis, El personal de salud como burócratas de la calle, una mirada hacia su rol en la atención de mujeres en el marco de la implementación de guías y protocolos de abordaje de violencia de género. Está también Andrea Pamela Salazar Zapata, que junto a María Erika Yangalí, ambas de Economía, presentan su tesis, El efecto de los centros públicos de cuidado infantil sobre el empoderamiento de la mujer. La tercera presentación está a cargo de Josefina Rodríguez Pletikosic, que es de Antropología. Ella es predocente y nos presenta su investigación sobre la reproducción social y el trabajo femenino en la comunidad campesina de Usibamba, desde el enfoque de una economía política crítica. Está también Jennifer Andrea Tello Asensio, de Antropología también, y ella nos presenta los resultados de su tesis, Relaciones y significados de género en las trayectorias laborales de mujeres de diferentes generaciones en el Bajo Piura. Y finalmente no está presente, nos ha enviado un video porque no nos puede acompañar el día de hoy, pero es el trabajo de tesis de Manuela Gala Albán Barreiro, también de Antropología, titulada Análisis intergeneracional sobre nociones de intimidad y prácticas de emparejamiento en mujeres de clase media alta de Lima. Las participantes tienen 10 minutos para presentar su trabajo y luego la profesora Braco va a hacer los comentarios. Les paso la palabra. Hola, buenas noches con todos, con todas. Me alegra muchísimo estar aquí acompañando a investigadoras jóvenes, avanzando, ¿no? Fortaleciendo la línea de género, en realidad, y las investigaciones que tienen que ver con el género, los afectos. Ya leí varias de los productos que han avanzado y tengo varios comentarios que luego les voy a decir, pero sobre todo agradezco a quienes nos acompañan, y la idea también es tratar de hacer esto como un espacio de diálogo, así que les invito a pensar preguntas, reflexiones y poder compartir luego de las presentaciones. Entonces, para no demorar, yo voy a presentar la primera expositora. Ella es Angie Castillo Matos, es egresada de Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica, es ganadora del Fondo Concursable para Trabajo de Campo de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno y el Fondo Conjunto de Investigación PUC y UNSAC. Además, fue ponente de la 8ª edición del Macrocoloquio de Ciencia Política del 2023. Es entusiasta del trabajo comunitario, habiendo participado activamente en diversas organizaciones y voluntariado feministas. Angie, no sé si prefieres aquí, allá, aquí. Ok, tienes 10 minutos, yo te voy a tomar el tiempo. A los 5 minutos te aviso, igual al minuto y cuando se acabe el tiempo. Claro. Y ya. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Soy Angie Castillo y hablaré un poco sobre mi tesis, El personal de salud como burócratas de la calle, una mirada hacia su rol en la implementación de guías, protocolos y abordaje de violencia de género en el hospital de Huaraz. Bueno, a lo largo de estos últimos años se ha podido ver una mayor preocupación por lo que es los temas de violencia de género, tanto por el Estado, que ha tomado un rol más importante en lo que es en la agenda pública. En el Perú, aproximadamente 55,7% de las mujeres entre 15 a 49 años han sufrido de violencia en algún momento de sus vidas, lo que muestra que existe una naturaleza sistémica y muy arraigada en la presencia del contexto cultural.
de la violencia, siendo este un problema estructural, ¿no? Del porcentaje de víctimas de violencia, aproximadamente el 27,2% recurrieron a alguna institución y de ese porcentaje solo el 5,3% ha acudido a algún centro de salud. El Estado buscó diversas formas de brindar soluciones a este problema estructural por medio de diversas instituciones. Una de estas es el MINSA y los centros de salud, siendo así denominados como puntos focales para la atención y prevención de los casos de violencia, siendo de esta manera el personal de salud funcionarios importantes al momento de detectar estos casos, por lo cual es importante poder estudiarlos para ver cómo aplican ellos las guías y protocolos para hacer frente a los casos de violencia. Para entender de mejor manera, lo explico siempre por este flujo, en el cual de por sí las personas afectadas por violencia de género pueden llegar al servicio de salud por medio de comisarías, ministerios públicos, pero yo me centro básicamente en aquellos casos que llegan desde sus casas o comunidades de frente al hospital. De esta manera, el hospital se convierte en un foco de atención donde el personal público, en este caso el personal sanitario, se convierte en la puerta para poder atender y poder detectar estos casos. Ante ello, me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen en la implementación de las guías, normativas y protocolos que abordan la violencia de género por parte del personal prestador de servicio de salud en el Hospital Víctor Ramos Guardia en Ancash, en el marco de la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género? Para dar un poquito de contexto, yo escogí Huaraz por el hecho de que creo que es muy importante poder evaluar las políticas de implementación a un nivel subnacional, sobre todo específico y sobre todo lo que son las políticas de género, y además ya que cada uno posee un contexto diferente, y además es importante señalar que Huaraz es la provincia de Ancash, la segunda provincia en Ancash y la primera en la Sierra con recibir mayor cantidad de casos de violencia, ¿no? La hipótesis que planteo inicialmente es que existen dos grupos principales de factores que influyen en esta implementación de estos protocolos y guías que deben ejecutar el personal de salud. El primer factor que hago referencia es el factor individual, que hacen referencia a las creencias, valores, concepciones previas que procede el personal de salud y que en cierto modo afectan al momento de brindar la atención. Como segundo factor señalo los factores institucionales, que hacen referencia a las condiciones de trabajo de los burócratas, ya sea como la falta de coordinación, sus capacitaciones o si poseen los espacios adecuados para realizar, pues, lo indicado por las guías y los protocolos. De esta manera, pues, lo que busco identificar es cómo estos factores influyen en la discrecionalidad de estos burócratas de la calle y por ende influyen también en la implementación de estas políticas. Yo me baso básicamente en un marco teórico, principalmente en la teoría de los burócratas de la calle, en donde considero al personal de salud como burócratas de la calle parte de la primera línea de atención, en el cual sí estos pueden poseer una discrecionalidad buena o mala que puede afectar el momento de implementar la política. También hago referencia a la implementación de la política, de cómo se implementa esta, cómo la discrecionalidad puede afectarla y cómo ello puede generar una brecha en lo que es la implementación, afectando lo que debería ser según la normativa o lo que se establece en la política y lo que sucede en la realidad. Para los factores individuales, uso estos autores para hacer referencia a las cuestiones personales, de que son creencias, hábitos y reglas que ya hacen referencia a las construcciones previas, y a la cultura institucional y organizacional más referida a la cultura jerárquica que existe en el sistema de salud. Para los factores institucionales, uso estos autores para reforzar la idea de cómo las condiciones del establecimiento de salud, las capacitaciones y conocimientos sobre las guías que puede tener el personal y la capacidad estatal afectan a cómo se implementa estas políticas. La metodología usada fueron los métodos cualitativos, que fue un método cualitativo transversal para analizar este caso en específico. Se realizaron entrevistas semiestructuradas aproximadamente a 14 funcionarios y finalmente se tuvieron en cuenta fuentes secundarias, que fue la revisión de fuentes y fuentes que nos dio el mismo hospital. Para hablar un poco de los resultados, que es el meollo del asunto, lo dividí en tres partes principales para que se pueda entender mejor cómo estos factores afectan a cada parte. En la parte número 1, que es el triaje, podemos hacer referencia de que, según la normativa, existe un tamizaje para detectar la violencia. Sin embargo, este tamizaje no se aplica. Y si bien es cierto, aunque el personal de salud reconoce que
la violencia se da debido a cuestiones de falta de educación, podrían ser también lazos familiares o debido a la dependencia económica, este todavía tiene una ligera tendencia a reconocer o creer que la mayor cantidad de violencia se encuentra todavía en la zona rural o en aquellos sectores de menos educación, generando un sesgo todavía al momento de atender los casos de las zonas urbanas, lo que genera en ello una discrecionalidad al momento de atender estos casos, puesto que se podrían pasar por alto algunos casos que no entren en su concepción de violencia. Además, el personal de salud considera, bueno, por lo menos en lo que hemos estudiado, que el hospital no es el lugar correcto, el lugar más óptimo para poder atender o detectar estos casos de violencia, generando así una discrecionalidad no solo al no considerar que estos espacios no son los correctos, sino que además no va con lo establecido en la normativa, ya que este establece a los hospitales como puntos focales de atención y detección, además de prevención, perdiendo así la oportunidad de poder interferir en posibles casos de violencia y poder también detenerlos o prevenirlos. Además de ello, tenemos la falta de capacitación y el desconocimiento sobre las guías y protocolos de violencia de género. Ello hace que el personal de salud reconozca los signos de violencia o que detecte los casos de violencia, pero más por experiencias propias o anteriores más que por el conocimiento de las propias guías. Ello genera una subjetividad al momento de identificar estos casos, generando una discrecionalidad, lo que incrementa aún más la brecha entre lo que establece la normativa y lo que sucede en la realidad. En la parte de atención y consulta, además de las creencias que ya hemos mencionado previamente, se suman otras creencias como que la violencia es causada debido a las pérdidas de valores o a las pérdidas de los lazos familiares, y además de que las víctimas serían las responsables de salir de estos espacios de violencia. Estas ideas refuerzan la concepción del personal de salud con que no es de su competencia atender estos casos o hacer algo frente a estos casos. Además, aunque la normativa los obliga a reportar estos casos de violencia, estos prefieren no reportarlos debido a que tienen miedo a tener más barreras burocráticas o de verse envueltos en casos complejos en los cuales los obligaría a tomar una postura. De esa manera se vería que se ejercen una discrecionalidad negativa. Además, este tipo de creencias pueden generar juicios de valores, lo que afecta a la atención de la víctima y que gracias al entorno, incluso por la organización institucional, muchas veces no son corregidos o incluso son validados. La discrecionalidad influida por las creencias y los valores del personal de salud afecta directamente la implementación de estas políticas y la atención de la violencia en género. Además, la falta de espacios adecuados, la falta de herramientas, la falta de tiempo, la falta de recursos y sobre todo la organización jerárquica que existe en el hospital fomenta el uso de estas discrecionalidades al momento de atender estos casos, ya que al no tener una capacidad adecuada ni tener las herramientas adecuadas genera que no puedan trabajar de manera integral como lo estipula la normativa y terminan generando estos casos de discrecionalidad, ¿no? Muchas veces generan que ni siquiera puedan manejar abordajes correctos como se estipularía en la normativa, que son el abordaje avisa o anima, y termina generando una discrecionalidad. Además, tenemos finalmente lo que es la referencia y el seguimiento, que es la última parte. En la teoría, antes de dar el alta, se debería hacer una evaluación de ficha de nivel de riesgo en el cual se encuentra la víctima. Sin embargo, esto no es algo que sucede. Por el contrario, en muchos casos, como no se ha llegado a detectar el caso de violencia, lo que sucede con las víctimas es que son dadas de altas y estas lo que se convierten en pacientes recurrentes que vuelven a ir al hospital múltiples veces. Además, al no detectar estos casos de violencia o simplemente al hecho de no denunciarlos, debido a la jerarquía que existe en el sector salud, ya que los únicos que podrían derivar a los pacientes son los médicos, sin embargo esto no sucede, no pueden acceder a otros servicios o seguimientos, generando que lo único que se les recomienda es que saquen algún cupo para lo que es el sistema de salud mental, sin embargo ya no se hace un seguimiento si lo logró o no logró sacar ese cupo. Además, el protocolo de acción conjunta con los centros de salud no está activo en el hospital. Esto es algo que debería verse activo ya desde 2020, ya desde varios años atrás. Sin embargo, este no está activo debido a problemas políticos que existen en ANCAS, sobre todo debido a que el director del hospital no considera importante activar este protocolo y por lo cual el SEM y el hospital no trabajan de la mano, por así decirlo. Ello genera que Fiscalía no pueda trabajar, ello genera que el centro de salud solo trabaje con Fiscalía y no con el SEM, generando que Fiscalía incentive solo a las víctimas a generar denuncias y en caso de estas no quieran denunciar, simplemente se les da de alta.
A modo de conclusión, existen limitaciones en la implementación de la política y protocolos para la atención de víctimas de violencia en el sistema de salud. Las barreras institucionales, como la falta de infraestructura, además de materiales informativos y limitaciones del personal capacitado, afectan en la efectividad de la atención. Además, las creencias y actitudes personales del personal de salud influyen en el cumplimiento de las normativas, creando brechas en lo que es la atención y lo que es la idea de la política pública y la implementación en la práctica. Las capacitaciones y sensibilizaciones del personal de salud son cruciales, sobre todo en este tipo de violencia, además del tipo de violencia sexual, pero actualmente no son suficientes dependiendo así solo de la iniciativa propia. Es de esta manera que se puede evidenciar cómo esta discrecionalidad y cómo esas creencias y estos factores, específicamente los institucionales y los individuales, afectan en cómo se implementan estas guías y protocolos y por ende también afectan en cómo se da la atención a las víctimas de violencia. Gracias. Gracias, Angie. Pasamos a la segunda presentación de Pamela Salazar, quien nos va a presentar y María Erika Yangali, que nos van a presentar el efecto de los centros públicos de cuidado infantil sobre el empoderamiento de la mujer, evidencia del servicio de cuidado diurno de CUNAMAS 2015-2019. Pamela es bachillera de Economía por la PUC, con gran interés en el área de investigación, ciencia de datos y econometría aplicada. Su enfoque está orientado hacia temas de políticas públicas, género y educación, y se desempeña como asistente de investigación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Métodos Computacionales de la PUC. Y actualmente se encuentra elaborando como asistente de investigación para la Universidad de Columbia de la candidata a PhD Sarita Oré. Además, en el presente ciclo académico es JP en el curso de Economía General de la Facultad de Ingeniería. Por su parte, Erika Yangali es bachillera en Economía por la PUC. Sus áreas de interés incluyen el sector público, con un enfoque particular en políticas públicas relacionadas con la educación y la pobreza. A lo largo de su formación académica ha desarrollado un interés profundo en el análisis de cómo las políticas pueden influir en el bienestar social y económico. Muchísimas gracias, chicas. Ya. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestra tesis que, como ya mencionó, es el efecto de los centros públicos de cuidado infantil sobre el empoderamiento de la mujer. Bueno, el objetivo de nuestra tesis es identificar cómo estos centros de cuidado diurno influyen sobre el empoderamiento de la mujer en sus diferentes dimensiones. Para ello nos hemos planteado 3 objetivos específicos, que es evaluar, como ya mencioné, el impacto del empoderamiento de la mujer en sus diferentes dimensiones. También es analizar las diferencias que tiene centros de cuidado diurno sobre las mujeres que son beneficiarias y sobre las mujeres que no son beneficiarias. Y el tercer objetivo específico es identificar los efectos heterogéneos del empoderamiento femenino, considerando a su pareja conyugal. Para ello, nuestra hipótesis planteada es que efectivamente los centros de cuidado diurno influyen positivamente en el empoderamiento de la mujer. Para plantear esta tesis hemos propuesto 3 puntos, o hemos identificado 3 puntos, que es la brecha de género, la importancia de los programas sociales y la necesidad de una investigación. En cuanto a la brecha de género, podemos observar que existe casi el 50% de mujeres que ha sufrido o persiste sufriendo violencia psicológica, emocional y física. Y también con 85.2% vemos que existen mujeres que carecen de decisiones sobre sus ingresos. En cuanto a la importancia de los programas sociales, revisando la literatura hemos encontrado de que los centros de cuidado diurno o programas similares a esto ayudan a que las mujeres puedan insertarse laboralmente a la sociedad. Y si bien este programa de CUNAMAS no está centrada exclusivamente a las mujeres, su objetivo del programa es ayudar en el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 3 años. Pero como ya mencioné, este programa también ayuda a que las mujeres puedan sentirse más empoderadas.
En cuanto a la necesidad de investigación, al revisar la literatura hemos encontrado una escasez de literatura que estudien cómo centro de cuidado diurno influye sobre el empoderamiento de la mujer o especialmente en el estudio a las mujeres. Si bien hay demasiados estudios que sí estudian cómo este programa afecta a los niños, no hay netamente a las mujeres. Por eso es que nuestra tesis va a aportar esto a la literatura, ¿no? De cómo este centro afecta a las mujeres en su empoderamiento. Para ello hemos visto necesario definir 2 puntos, que es el empoderamiento y los centros de cuidado diurno. En cuanto al empoderamiento, hemos definido como la toma de decisiones de las mujeres en sus distintos aspectos de su vida. Por ejemplo, en el poder de decisión que puedan tener dentro de su hogar. En cuanto a los cuidados diurnos, lo hemos definido como toda actividad no remunerada que realizan dentro del hogar, en este caso sería el cuidado de los niños. En cuanto al Programa Nacional de Cuna Más, el programa tiene 2 servicios, uno de ellos es el servicio de atención familiar y el otro es el servicio de cuidado diurno. Para nuestra tesis nos estamos enfocando en los servicios de cuidado diurno. Este servicio tiene como criterios de priorización a las mujeres que se encuentran dentro de los quintiles 1 a 4, a las mujeres que se encuentran en la Amazonía peruana, en el Guayaga y en el Brae, y en la frontera. El gráfico puede evidenciar el desplazamiento que ha tenido el programa desde el 2015 hasta el 2019. En este punto me gustaría acotar que del 2015 hasta el 2017 en Madre de Dios no ha existido ningún programa de servicio de cuidado diurno hasta recién mediados del 2017, que recién se implementó un servicio de cuidado diurno, el cual estuvo atendiendo aproximadamente a 20 mujeres. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, dentro del empoderamiento, los distintos autores han usado diferentes dimensiones para evaluar el empoderamiento. Por ejemplo, Vera utiliza 3 dimensiones, que es lo económico, familiar y sociocultural. En cuanto a los centros de cuidado diurno, la mayoría de los autores han concordado de que los centros de cuidado diurno afectan positivamente al empoderamiento de las mujeres, ayudando a la inserción laboral y también a romper brechas de educación, en el sentido de que estos programas ayuden a que muchas mujeres puedan continuar sus estudios académicos. Otro punto es que encontramos a un autor que destaca la importancia de redes de apoyos. Con redes de apoyos nos referimos a personas externas o familiares que ayuden a estas mujeres en el cuidado de los niños. Y encontramos de que estas redes de apoyos también ayudan a que las mujeres puedan insertarse laboralmente en temas de educación y etc. Bueno, la base de datos que estamos usando es la ENDES del 2015 al 2019. En la parte derecha vemos las 6 dimensiones que estamos usando y en la izquierda es las variables que hemos usado para definir las dimensiones. Ok, en esta parte de estrategia de identificación, nosotros hemos utilizado la técnica cuasi experimental, conocida como el Propensity Score Matching, el cual nos va a permitir identificar el impacto del programa de servicio de Cuna Más sobre las diferentes dimensiones de empoderamiento, como ya se mencionó previamente. Esta metodología tiene 2 supuestos, en este caso la independencia condicional y la condición de soporte común, la cual se debe cumplir. Y en la tercera ecuación ustedes pueden ver que es básicamente la medida del impacto promedio del programa, que en este caso es el servicio de cuidado diurno, sobre la población de tratamiento, que son las mujeres beneficiarias básicamente. En ese sentido, nosotros creamos un grupo de control, un grupo de control para que sea comparable con la población beneficiaria. Es por eso que seleccionamos a mujeres en edad fértil de entre 15 a 49 años, las cuales deben tener un hijo de entre 3 a 36 meses y que deben estar viviendo en un distrito con al menos una beneficiaria del servicio de cuidado diurno. Además de eso, complementamos esta técnica utilizada con algoritmos de Machine Learning, el cual nos va a permitir seleccionar covariables para poder meterlas a nuestro modelo y para poder perfeccionar más que todo la inferencia causal que estamos básicamente
que nos va a dar el resultado de nuestro modelo, si es que se beneficia o si es que no se beneficia, básicamente. Entonces, en los resultados de Machine Learning, básicamente utilizamos entre Lasso, Random Forest y XGBoost, y en este caso, el XGBoost es el que nos da el mejor rendimiento y la mejor eficacia. En los principales hallazgos nosotros podemos ver de que tenemos en al menos las 4 dimensiones nos salen de manera positiva y significativa al 1%. Por ejemplo, en participación laboral, como estudios previos lo señalan, aumenta en el caso de las beneficiarias un 33%, en la decisión sobre salud aumenta su empoderamiento en un 11% y sobre su salud reproductiva aumenta en un 10%. Todo esto con un nivel de significancia al 1% y sobre las decisiones sobre los recursos del hogar aumenta en un 5%. Después de eso, nosotros hemos hecho pruebas de robustez, en este caso de distintos métodos de emparejamiento, en primer vecino más cercano, 5 vecinos más cercanos, kernel y radius. En este caso vemos consistencia con entre las dimensiones a lo largo de estos tipos de emparejamiento, lo cual muestra realmente la eficacia y los resultados con más robustez. Y por otro lado, entre los efectos heterogéneos, en este caso, sobre el apoyo de la pareja conyugal hacia la mujer en cuidar a los hijos, podemos ver no solamente de que en algunos casos entre las dimensiones aumenta la significancia, sino también aumenta el coeficiente. Por lo tanto, podemos decir de que una red de apoyo, en este caso, de que la pareja apoya a la mujer en el cuidado de los hijos, también apoya el aumento de su empoderamiento entre las distintas dimensiones. Por otro lado, hacemos también otro método de robustez, en este caso, que son para variables que capaz no la hemos seleccionado o variables omitidas en nuestro estudio. Por lo tanto, esta tabla básicamente nos dice de que nuestros resultados son robustos y consistentes. Y también hemos hecho otro método de robustez para los resultados del Entropy Balancing, en donde hemos básicamente reponderado las covariables entre su promedio, varianza y sesgo, y en donde, podemos ver de que al menos los coeficientes y las estimaciones sobre su nivel de significancia no varía. Y entre las recomendaciones lo que podemos señalar es que en el servicio de cuidado diurno solamente es para zonas urbanas, no hay en zonas rurales. Por lo tanto, ampliar su cobertura sería beneficioso para poblaciones, de mujeres que podían acceder a esos servicios. Y también en el caso del horario de atención. Ampliar el horario de atención en otros estudios ha hecho de que hay pruebas de que les facilitaría insertarse en un trabajo formal y no quedarse en un trabajo informal. Gracias. Muchas gracias, Pamela y Erika. Vamos a pasar a la tercera presentación, es la reproducción social y el trabajo femenino en la comunidad campesina de Usibamba desde el enfoque de una economía política crítica, que es presentada por Josefina Rodríguez, que es licenciada en Antropología por la PUC e interesada en el estudio del campesinado peruano, tenencia de tierras y derechos sobre el territorio, procesos de política rural y temas de antropología económica. Actualmente se desempeña como asistente de investigación para el proyecto Construcción de un ecosistema de datos en Colombia y Perú para la gobernanza de la tierra centrada en las personas en el CICEPA, así como asistente académica en el Seminario Permanente de Investigación Agraria. Muchísimas gracias, Josefina. Te voy avisando a los 5 y a los... Gracias. Bueno, hola a todas, todos y todes. Bueno, este de acá es mi tema, ¿no? Soy Josefina y voy a pasar rápidamente más o menos a explicarles de qué va, ¿no? Entonces, la comunidad campesina Usibamba está ubicada en la Sierra Central del Perú y así como esta, muchas otras de la región han estado experimentando una crisis de reproducción social debido a su dependencia histórica de la producción agroindustrial norteamericana desde la década de los 70, ¿no? Quiero concentrarme en los resultados y hallazgos, entonces si es que hay espacio para preguntas, pueden preguntarme lo que quieran sobre ese proceso. Entonces, ante este contexto, ¿no? En este estudio yo indago en torno al trabajo reproductivo realizado por las mujeres campesinas de Usibamba, ¿no? Este contexto de crisis, ¿no?
Y como objetivos específicos, estudié el contexto de reproducción social de la comunidad campesina Usibamba y analicé la dimensión político-económica del trabajo de sostenimiento comunal realizado por las mujeres, ¿no? Entonces, más o menos, para que estemos como manejando el mismo lenguaje, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo de crisis de reproducción social? Estamos hablando de esto, ¿no? Desde la antropología económica, ¿no? Las comunidades, o sabemos que las comunidades se sostienen, ¿no? En función de la organización de sus medios reproductivos como alimentos, tierras, familias, herramientas, hogares, etcétera, para poder asegurar su subsistencia en un medio de vida atravesado por múltiples desigualdades políticas, ¿no? Entonces, esto es básicamente poder asegurar la alimentación de todas las personas de una comunidad, asegurar inclusive su educación, que puedan sobrevivir, ¿no? Y no solo que sobrevivan como en términos biológicos, sino sociales y culturales, ¿no? Entonces, la reproducción social consiste en el desarrollo de este tipo de actividades, ¿no? Ahora, este es un trabajo que no es, digamos, como qué sé yo, igual para todos, para nada, ¿no? Al contrario, es un trabajo que ha estado históricamente desequilibrado en contra de las mujeres por su rol de agentes en la procreación, crianza, maternidad, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, ¿no? La crisis de reproducción social supone una disrupción o una disfunción de estos mecanismos colectivos que aseguran la subsistencia de una comunidad, ¿no? Entonces, regreso, es por eso que yo en esta investigación quiero indagar en torno a esto. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es la dimensión político-económica de este trabajo en el contexto de crisis, ¿no? Entonces, pasando a la metodología, ¿no? Básicamente, ¿qué hago yo o qué hice yo para poder responder esta pregunta? Realicé una etnografía multisituada, es decir, en Estados Unidos y en Perú. Hice un trabajo de campo en Bakersfield, en California, en los meses de enero-febrero del 2022 y también trabajo de campo en Usibama, en Junín, en marzo-abril 2022. Analicé historias de vida, esa fue la metodología central, ¿no? Tomé 8 casos de estudio de 8 mujeres, de 8 campesinas en Usibamba y 8 en Bakersfield, ¿no? Entre las técnicas que apliqué, entrevistas a profundidad, semiestructuradas, en total hubo más de 40, árboles de parentesco de las mujeres, mapeo de actores, ¿no? Y análisis también del archivo comunal. En total, trabajé con 24 informantes, las 8 mujeres, 10 informantes secundarios entre parientes y compadres, comadres, y especialistas, tanto directiva de la comunidad campesina como investigadores especializados en este tema, ¿no? Ya, ahora los resultados. Bueno, principalmente esta investigación trajo 2 centrales, ¿no? El primero es el grado de sobreexplotación del trabajo femenino en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante años, los hombres han migrado sistemáticamente como parte de un sistema de trabajo hacia la industria ganadera norteamericana, a ranchos ganaderos de producción de lana ovina, de productos lácteos, ¿no? Entonces, no solamente ha pasado eso desde la década de los 70, sino que recientemente, incluso este es un proceso que ha sido exacerbado por la pandemia, los jóvenes y familias enteras han estado cruzando la frontera, armando grupos para irse y dejando todo atrás, ¿no? Para poder entrar a trabajar y poder obtener mejores condiciones de vida, en sus palabras, ¿no? Y en sus palabras, ir al país de las oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Mientras esto sucedía, las mujeres se quedaban en la comunidad a cargo de todo, tanto a cargo de sus hijos, de las parcelas, de la producción ganadera, de las tierras que la comunidad les daba para vivir, de la gestión de las remesas para poder hacer negocios, ¿no? Todo esto era gestionado por las mujeres, además del mismo trabajo político de representación de la comunidad, ¿no? Entonces, en las asambleas yo iba y más o menos las 3/4 partes o más de las personas presentes eran mujeres, ¿no? Incluso los comités de riego, comités de educación, etcétera, ¿no? Las faenas comunales, eran todas mujeres. Uno iba al campo, las parcelas, mujeres, ¿no? Entonces, hay un grado, hay un vínculo entre toda esta dimensión de inserción laboral en Estados Unidos y trabajo para la producción ganadera y otras industrias, y el trabajo que hacen las mujeres en la comunidad para poder asegurar la subsistencia de sus hogares y de la institución, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Se van más, dejan más a cargo, gracias, ellas se quedan con todo esto, cada vez tienen menos familiares a quienes recurrir, porque hasta sus hijos jóvenes que los podían ayudar antes con las actividades en la chacra, en la minga, etcétera, se están yendo, entonces ellas están quedando a cargo de tantas cosas, e incluso está teniendo efectos súper fuertes en su salud mental y en su salud física, ¿no? Muchas mujeres también han reportado casos de experimentar esclerosis múltiple, incluso depresión, ansiedad, etcétera, por todo este proceso, ¿no? Por otra parte, también hay una dimensión de transformación del gobierno comunal. Esto significa, como ya expliqué, que las mujeres están
quedando, ¿no?, en la comunidad, no solo representando, ¿no?, a sus hogares, ¿no?, que en campesinado y en lo que pasa en la comunidad campesina es que tradicionalmente, históricamente, son los varones los que tienen derecho a la participación política. Es una estructura, una suerte de estructura patriarcal, ¿no? Pero con todo este proceso, las mujeres son las que se están quedando, las mujeres son las que están votando como el cargo de representantes formalmente reconocido por el estatuto, pero más allá de ser representantes, ellas están eligiendo y decidiendo. Ellas deliberan internamente o incluso en su familia, pero ellas toman las decisiones, ¿no? Y más allá de este tipo de trabajo, ellas también están empezando a ocupar roles en la directiva, ¿no? Algo que no ha sido para nada antes visto, ¿no? Que lleguen a ser secretarias, incluso hasta presidentas de la comunidad, no se ha visto antes en la historia de las comunidades campesinas en el país, ¿no? Y eso es algo que está empezando a cambiar, ¿no? Entonces, como estoy un poquito con el tiempo, voy a pasar para las conclusiones. Bueno, primero que pues toda esta dimensión de trabajo reproductivo no es únicamente orientado a la subsistencia de los hogares y una cuestión así, no, también hay una dimensión política esencial, clara, ¿no? Vemos con la transformación del gobierno comunal y todo lo que está pasando, incluso de las discusiones que están habiendo para modificar el estatuto y etcétera, esta cuestión que sucede está logrando como que desinvisibilizar, por así decirlo, esta dicotomía privado-público, ¿no? Como, el trabajo que realizan las mujeres es a nivel doméstico, pero no, no es así. Esto que bajo su lógica y bajo sus historias y lo que ellas me contaban, era así, yo tengo que hacer esto porque yo estoy a cargo de mi casa ahora, mi esposo está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, yo tengo que hacer la representación ante la institución comunal para no perder nuestros predios, nuestro ganado, las herramientas, etcétera, ¿no? Pero así es la lógica, ¿no? Así se vive a nivel subjetivo, pero desde el otro lado, en la práctica, esto ya revela el carácter público del trabajo que realizan las mujeres y profundamente institucional, ¿no? Ahora, por otra parte, también esta es otra cuestión que creo que sí, espero que esté bien con el tiempo para que me alcance. Esta de acá es como importantísimo, ¿no? Que el trabajo reproductivo que realizan ellas es una suerte de subsidio a toda la producción agroindustrial en Norteamérica y otras industrias, ¿no? Ahora, ¿por qué uso esta palabra? ¿Por qué uso ese término, no? Entonces, primero, ¿no? O sea, en la comunidad campesina, y esto pasa en otras comunidades que forman parte de este circuito, es una especie ya, es la parte de la cultura local aspirar a irse. Uno habla con los jóvenes, con las madres, con las familias, y todos los jóvenes se quieren ir. Ven a sus pares, no ven a sus familiares que tienen las cosas de Estados Unidos. Se ha vuelto una aspiración. Lo llaman por eso el país de las oportunidades, ¿no? Es una cuestión así súper idealizada. Pero además de eso, también está el hecho de que la comunidad campesina forma parte de este circuito. ¿Ya? Entonces, eso significa que para la expedición de estas visas, para que se puedan ir a trabajar, la comunidad expide certificados que dan constancia de que sí, son pastores con experiencia capacitados para trabajar. Se ha institucionalizado de esta manera. Entonces, no solo es una cuestión de sentidos comunes, una cultura familiar que te promueve y te empuja, sino también la comunidad lo promueve en ese sentido, ¿no? Entonces, ok. De esa manera, las mujeres no solamente están criando a sus hijos, manteniendo la subsistencia en sus hogares, sino que también están criando a la mano de obra que se está yendo a este país a trabajar. Y eso que le podría costar al Estado norteamericano, que es la comida, la educación, la vivienda, que podría costear a sus trabajadores, lo están pagando las mujeres con su trabajo, ¿no? Entonces, ellas son también trabajadoras de todo este sistema, pero ese trabajo no está reconocido para nada y es invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, ya no tengo nada de tiempo, solo les dejo eso ahí a ver si lo pueden leer rápidamente y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Ahora pasamos a la cuarta presentación, que se titula Hacer otra cosa, ser otra cosa, las relaciones y significados de género en las trayectorias laborales de mujeres de diferentes generaciones en Bajo Piura, y es presentada por Jennifer Tello, quien es egresada de Antropología y está interesada en temas de antropología económica y estudios de género como el trabajo en su diversidad, los cuidados, las sexualidades y las estrategias familiares. Actualmente se desempeña como analista de investigación y consultora social y de mercado en Arellano. Bueno, ante todo, buenas noches con todas y con todos. Agradecer a la facultad por el espacio para poder presentar los principales hallazgos de mi investigación de tesis. Perdón.
Bueno, mi pregunta principal fue cómo es en el pasado y también en el presente que las relaciones y significados de género configuran las trayectorias laborales de las mujeres rurales, bueno, en este caso las urbanas de diferentes generaciones en el Bajo Piura, en el marco de sus relaciones familiares. Mis preguntas secundarias son, bueno, son un poco largas, pero la primera hace referencia a las actividades económicas. Me pregunto, ¿qué tipo de actividades han realizado las mujeres en el pasado? ¿Qué actividades se realizan en el presente? Y si bien las titulo como económicas, no me refiero únicamente a aquellas actividades que generan ingreso, como les explicaré después. Después de eso, mi segunda pregunta es qué responsabilidades tienen las mujeres en el marco de su unidad familiar. Eh, y la tercera es qué otras formas de diferenciación y desigualdad social inciden en la configuración de sus trayectorias. Y todo esto es, digamos, tiene una perspectiva sincrónica de la actualidad y asincrónica considerando las generaciones pasadas. Ahora, ¿por qué me pareció importante estudiar este tema? Primero, hay un vacío de información notable respecto a las relaciones de género en la costa norte. No es que no existan, sí las hay, pero en su mayoría tienen una metodología cuantitativa. Notables ejemplos son el proyecto Nuevas Trenzas y también una actualización que hizo Boide en el 2019 en base a data secundaria de los censos. Entonces te pueden arrojar cómo ha cambiado el nivel educativo, el número de hijos por mujer, la participación en el trabajo y cuidado, en actividades remuneradas, pero no te da una vista necesariamente en detalle de qué es lo que está pasando en sus hogares, ¿no? O por qué están habiendo estos cambios. El segundo vacío de información que encontré es respecto a los cambios y continuidades en territorios que son considerados hoy en día urbanos, pueblos, villas, pero que en realidad hace no muchas décadas han sido pueblos rurales y digamos que ciertas prácticas económicas, ciertos sentidos, formas de habitar el territorio continúan siendo aquello que consideramos rurales, ¿no? O sea, la dependencia de la agricultura, la crianza de animales, ciertas formas de hacer comunidad a través de la parte, digamos, más celebratoria, de las fiestas, pero también la parte más política. Entonces, mi idea fue construir datos etnográficos que nos permitieran entender el sentido de estos cambios y esas continuidades en las trayectorias de vida de las mujeres, pero tomando como foco el trabajo y el género. Para así poder comprender cómo es que los significados de género, es decir, las ideas que tenemos sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es, bueno, en este caso mujer porque mi énfasis ha sido en mujeres, pero hay que entender que el género es relacional, inciden primero en la división sexual del trabajo y la feminación del cuidado, que es, digamos, algo central en la vida de las mujeres, y por otro lado también en los planes de vida ya más generales que ellas se permiten soñar para sí mismas, que es lo que consideran que ellas como mujeres pueden lograr y quisieran lograr. Entonces, yo hice trabajo de campo en verano sí, pues este año. Pareciera que ha pasado un montón de tiempo, pero sí estuve un aproximado de 9 semanas en estos dos centros poblados. En realidad son un centro poblado que se han constituido como una unidad política, pero son centros poblados independientes, solo que tienen ahora una municipalidad delegada que responde por los 5. Y yo estuve bueno, en la frontera entre el que se ve en azul y rojo, que es Villa Yapato y Tablazo Norte. Mi metodología fueron entrevistas en profundidad, conversé con mujeres de 3 grupos familiares y era como abuela, madre, nieta, para poder tener las 3 generaciones. Luego también habían mujeres que sus historias de vida me parecieron particularmente importantes para entender lo que estaba pasando en su generación, pero no tenían grupo familiar completo, igual las incluí como entrevistas adicionales. También observación participante de absolutamente todo lo que hacían desde la mañana hasta la noche, en días normales, en días festivos, y las entrevistas semiestructuradas, también actoras clave como funcionarias públicas, docentes de colegios, encargadas del SEM, del banco comunitario, del comedor popular, para poder también tener un vistazo de esas otras actividades que ellas también hacen, las mujeres. Ahora, es una comparación resumida, en realidad tenía otro mapa que ya no llegué a incluir en el PPT, pero estos ya son como que mis primeros hallazgos o los hallazgos que uno ve cuando analiza el día a día de las mujeres. Las mujeres realizan un sinfín de actividades desde el inicio del día hasta el final, que incluyen actividades que generan ingresos, que pueden ser asalariadas o no asalariadas. Por ejemplo, pueden vender comida, pueden vender bodoques, eso igual genera un ingreso monetario, o vender chicha, que es lo más común y se repite en la generación de las abuelas, en la generación de las madres, ya no tanto de las nietas, como les voy a explicar más adelante. Gracias. Luego también están las actividades que sí son asalariadas, que en el caso de las abuelas solía ser el trabajo en las haciendas, en el caso de las madres, si es que eran más adultas, también haciendas, o si no, ya no en cooperativas.
Luego, las nietas ya pues no conocen ni haciendas ni cooperativas, sino su trabajo asalariado se concentra en las fábricas agroindustriales de uva o también de concha, de abanico y de pescado. Luego también están las actividades que son de cuidado, que se realizan en casa, que ya no voy a detallar, pero se pueden imaginar la cantidad de tiempo que consumen en el día. Y también están las actividades ya más comunitarias que tienen que ver con el trabajo en los comedores populares, en el programa del vaso de leche, las responsabilidades que tienen también ante el programa Juntos, por ejemplo. Y otro componente también súper importante es incluso la parte religiosa, ¿no? Que también toma tiempo de sus días las mujeres que pertenecen, por ejemplo, a cultos evangélicos. Entonces tenemos una diversidad de tipos de actividades que de alguna manera u otra las mujeres logran encajar dentro de su rutina diaria, no sin dificultad, claro está. Em, y bueno, mis hallazgos claves luego de esa mirada un poco sincrónica de lo que está pasando, pero también haciendo un recuento de lo que ha cambiado, es que todas las generaciones de mujeres asumen esta multiplicidad de labores, remuneradas, no remuneradas, pero no es lo mismo en todas las generaciones. Las madres son las, digamos, las que asumen la parte más pesada, pueden tener jornadas triples o cuádruples de trabajo, considerando trabajo en, doméstico, luego tienen el trabajo en fábricas y a veces también a la par, por ejemplo, pueden ser empleadas domésticas por horas, o sea, es una cosa brutal en la que terminan durmiendo a veces 2 horas. No es todos los días, obviamente, si no el cuerpo no soportaría, pero a ese extremo puede llegar. En el caso de las hijas, digamos, se les exime en buena parte de las labores de cuidado en casa, porque la mayor aspiración, y ese es otro hallazgo clave, es que ellas estudien. Entonces, a diferencia de las generaciones pasadas, donde no solamente no se les permitía estudiar, sino que era, bueno, puedes ir al colegio, pero igual tienes que hacer esto, esto, lo otro, a las nietas se les da, digamos, la carta abierta en la medida de las posibilidades de la familia de no te encargues de nada más, no trabajes, no tienes que limpiar acá en la casa, queremos que estudies, porque esa es la nueva aspiración. Em, Otro hallazgo clave, bueno, es que las mujeres sostienen la vida familiar, la vida comunitaria, y que las familias valoran eso. No es que digan, ah, no, no es trabajo, solamente se queda en su casa. Hay una valoración, pero no necesariamente implica un ingreso, una redistribución más equitativa de las funciones. Esto es, digamos, un vistazo, y así como los horarios de cada mujer para poder hacer esa comparación que les mencionaba y poder entender cómo se están distribuyendo los roles. Em, Más hallazgos es que las mujeres, digamos, hay que entender estos cambios que han habido en las configuraciones de las trayectorias de trabajo en el marco de cambios históricos, sociales, económicos grandes, ¿no? Tenemos la reforma agraria, tenemos después, antes que se me vaya la disolución de las cooperativas, luego tenemos el boom agroexportador que pegó fuertísimo, pero también en un marco previo de crisis económica de los 70, luego viene la hiperinflación, el giro neoliberal. O sea, no hay que entender tampoco estas cosas como que están flotando en el aire, sino se insertan en un contexto económico específico, que no digo que es causal necesariamente, pero te ayuda a entender ciertas cosas. Luego, lo que les mencionaba también ahora para las nietas, a diferencia de las madres, de las abuelas, que ojo, no es que no quisieran, ellas se morían por estudiar, solo que por el hecho de ser mujeres o también por barreras económicas no tuvieron la oportunidad. A las nietas ahora sí tienen mayor libertad para, digamos, soñar con los estudios, con mejores trabajos, y las familias están a bordo, o sea, las familias quieren, las mamás de hecho trabajan, si tienen 3 o 4 trabajos es porque quieren proveer de dinero a sus hijas para que puedan ir al instituto, para que puedan ir a la universidad, que de hecho no hay en el centro poblado, son como 20 soles de pasajes al día para poder ir hasta Piura ciudad, pero lamentablemente no es suficiente en este marco ahorita muy crítico que están viviendo en general en el centro poblado, por la crisis que está habiendo en el agro, en general la falta de empleo. Entonces, saltándome, digamos, esta es una tabla que hice para ver qué cosas han cambiado, qué cosas han mantenido. Creo que lo más relevante es lo que les decía, ¿no? De que ahora el grueso del trabajo asalariado es en las fábricas. Em, pero para quedarnos con una reflexión final antes de que se me acabe el tiempo, creo que lo más importante para mí fue ver a través de esta mirada más etnográfica que realmente el género no es algo que esté estático en el tiempo. O sea, el género es un campo de poder, o sea, es un campo donde el poder se dinamiza, que se ejerce sobre cuerpos sexuados, sí, ciertamente, pero no es algo que esté escrito en piedra. Las mujeres pueden cambiar con ciertas limitaciones, barreras, pero pueden cambiar esos libretos de género que en algún momento se impusieron, y pueden desear otras cosas distintas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando el género se interseca con otras desigualdades y no entendiéndolo como cosas que se suman, sino que se coproducen. Entonces, para mí esta ha sido una oportunidad increíble para poder ver esto así en mucho más detalle, ver cómo es que esas desigualdades confluyen
y en entornos muy específicos, ¿no? Que es la ventaja de la antropología y de la mirada etnográfica. Gracias. Ahora tenemos nuestra última presentadora que va a hacer un video. Nos ha mandado un video porque no se encuentra en Perú. Y ella es Manuela Albán, que es bachiller en antropología también por la PUC. Y está interesada en temas de género, cuidados, análisis de productos culturales, antropología de las emociones y migración. Y actualmente Desarrollo y Autogestión en su sede de Lima, Perú, dentro del Laboratorio de Investigación Acción como parte de los esfuerzos de inserción escolar de la población migrante venezolana. Es bastante inmediato el nacimiento del primer hijo. Y también, aunque habían distintos grados de inserción laboral, mantenían la noción de la división sexual del trabajo como algo natural. Entonces, aunque una de ellas sí trabajaba bastante, trabajó un buen tiempo como secretaria, aún así mantenía la idea de que ella era la responsable del hogar y su esposo no era el responsable del hogar, no le correspondía eso. Para las madres, las relaciones amorosas tuvieron bastantes relaciones amorosas antes del matrimonio, es decir, varios enamorados, y mencionaron que la virginidad es más bien una decisión personal y no un deber ser. Aún así, ninguna de ellas me comentó si es que había o no tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que da a entender de que aunque lo entienden como una decisión personal, tampoco es algo de lo que uno debería sentirse orgulloso necesariamente. Una vez casadas, hay un aplazamiento del primer embarazo a través de métodos anticonceptivos. Es decir, como que esperan un tiempo hasta tener su primer hijo y esto con el fin de poder disfrutar su vida de como que pareja, casada, sin hijos. Y con respecto al trabajo, 2 de las 3 madres trabajaban a tiempo completo y lograron esto a través de la contratación de empleadas domésticas. No porque sus esposos hayan contribuido a las labores del hogar, pero ellas sí entienden esto como un fallo de sus esposos, algo que les hubiera gustado que hubieran hecho más. Con respecto a las hijas tienen perspectivas y prácticas mucho más abiertas con respecto a la sexualidad. Son más libres en el tema de las parejas prematrimoniales, incluso con el tema de la experimentación con el mismo sexo. O sea, 2 de ellas se consideran bisexuales. Asimismo, todas tuvieron múltiples relaciones íntimas con distintos grados de seriedad y compromiso y esperan convivir antes de casarse. Además, con respecto a las expectativas de las labores domésticas, ellas esperan que haya una división equitativa de estas. Y esto quedará por verse, puesto que ninguna de ellas convive, entonces todavía no lo han experimentado. El capítulo 2 tiene que ver con los significados ligados a los distintos tipos de unión.
Yo entiendo, y las entrevistadas también lo entendían de esta manera, que hay distintas etapas dentro de, digamos, la formación de una pareja. Comenzando a veces con la amistad, a veces no. Luego con el enamoramiento, el matrimonio y la convivencia. Claro que para las hijas esto se haría como que un cambio entre la convivencia y el matrimonio. Aquí, por el poco tiempo que tenemos, les voy a presentar solo dos, que es la amistad y el matrimonio. Entonces, comenzando con la amistad, las abuelas, aunque sí mantenían vínculos amicales con varones en su temprana infancia, se difuminan estos en la adolescencia y de matrimonio prácticamente se extinguen. Cuando tenían amigos varones, estos pasaban siempre por la mirada de la pareja, es decir, los espacios que se compartían eran espacios donde su pareja también estaba presente. Con respecto a las madres, ellas sí mantenían amigos hombres en la adultez, pero las amigas íntimas son plenamente las mujeres. Además, las amistades entre hombres y mujeres son bastante erotizadas, por lo que esto de compartir espacios solos también es como que un poco mal visto. En todo caso, serían grupos mixtos. Tras las hijas, la pregunta de si hombres y mujeres pueden ser amigos queda bastante superada. Todas me respondieron que sí. Incluso van un paso más allá y mencionan que se pueden explorar la sexualidad con estas amistades sin que esto cargue un vínculo o un elemento romántico. Es decir, poder experimentar el sexo sin que esto signifique amor, sin que esto signifique romance o sin que esto signifique la posibilidad de romance incluso. Algo que dista de las expectativas y de las experiencias de las madres y mucho más que de lo que vivieron las abuelas. Ahora, con respecto al matrimonio, aquí podemos encontrar varias, digamos, continuidades. Pero en primer lugar, el matrimonio es entendido en muy alta estima, se tiene muy alta estima en todas las generaciones. Ahora, entre las diferencias, podemos ver que para las abuelas marcó el inicio de su vida sexual. Y esto me lo hicieron saber, ¿no? Que lo más nuevo del matrimonio era como que el primer hombre que ellas tenían. Entonces esto era como que el gran boom del matrimonio. Para las abuelas y en menor medida para las madres significaba también tener la bendición de Dios sobre la unión de la pareja. Y también marcaba el inicio de la vida en común. Es decir, también había la expectativa de casarse y luego convivir. Ahora, con respecto a las madres, también significaba distanciada libertad junto con su esposo. Probablemente es porque ellas se casaron después que sus madres, entonces vivieron en el hogar paterno un tiempo más extendido, entonces para ellas fue bastante emocionante más bien casarse y tener esta libertad de poder hacer lo que quieran, no tener que pedir permiso y disfrutar con su pareja. Para las hijas, se espera convivir antes, como ya se había mencionado, y carece de un significado religioso. Más bien indica una celebración entre las amistades y la familia. Es decir, ya que no significa el inicio de la vida sexual, ya que no significa el inicio de la vida en pareja, y ya que no carga de un significado religioso, al preguntarles de matrimonio, más bien me hablaban de la fiesta del matrimonio y de la celebración del matrimonio. Y ahora lo que se hay en común es de que se entiende la procreación como algo que viene después del matrimonio, incluso para las hijas. Entonces, cuando me hablaban de tener hijos, siempre esto venía después de casarse. Ahora, el capítulo 3, las narrativas sobre el amor en las 3 generaciones. Comenzando con las abuelas, encontré que ellas tenían una narrativa del amor un poco como suerte. Y aquí incluyo una de las frases que una de las abuelas decía, que era, velo y mortaja del cielo baja. Entonces, aquí ellas me hablaban mucho del primer encuentro, era algo súper memorable cuando me hablaban de cómo conocieron a su esposo. Era casi como una premonición del futuro que le vino, este primer momento, este primer intercambio de miradas, de palabras. Implicaba también la suerte post-matrimonio, es decir, la calidad de persona que resulta ser tu esposo. Y esto yo creo que tiene bastante sentido cuando consideramos que las abuelas, uno, se casaban con poco tiempo de noviazgo, entonces claro que el primer momento de encuentro es como que un poco más importante, y además se casaban sin convivir y sin posibilidades o con pocas posibilidades de divorcio. Entonces, claro, te entrabas a enterar quién era tu pareja y con quién estabas conviviendo una vez que ya estabas ahí. Entonces ahí podías tener buena o mala suerte. Y les quería compartir esta canción de Diango que dice, a partir de este instante nació este mundo que somos tú y yo. Entonces esto es bastante de los productos culturales de las que ellas me hablaban y que yo utilicé para también entender cómo ellas entendían el amor. Después, el amor psicologizado, la siguiente narrativa, está con respecto a las madres. Aquí el amor entra al campo de la salud. Yo les quería compartir esta cita de Pilar. Ella comenta, Raúl y yo de enamorados íbamos a todos lados juntos, o yo quería estar siempre donde él estaba. Ya después, con el tiempo, me di cuenta que eso tampoco es sano, ¿no? Y que yo tengo que ir haciendo también mi propia vida. Aquí las consignas más importantes dentro de estas narrativas son la comunicación para poder resolver conflictos y el esfuerzo por mantener la individualidad dentro de la pareja. Es decir, tener un desarrollo personal que implica el trabajo, las amistades y los pasatiempos, sobre todo el trabajo. Aquí quería compartirles, por ejemplo, esta imagen
When Harry Met Sally, que es una película que me recomendó una de las madres, donde el momento donde se encuentran Harry y Sally por, digamos, una de las veces más importantes, ella está sosteniendo este libro, ¿no es cierto?, que dice Too Smart for Her Own Good, o sea, que este libro es escrito por una psicóloga y trata sobre el efecto que tiene el éxito laboral en la vida íntima de las mujeres de clase media. Entonces, es también este boom de, digamos, bibliografía, de libros escritos sobre el desarrollo personal de la psicología y sobre todo con respecto a las emociones y con respecto a el amor. Ahora, el amor psicologizado para las hijas. Ellas también mantienen esta narrativa, pero es aún más intensa, se podría decir. Aquí la comunicación significa ser conscientes de sus propias necesidades afectivas, las formas en las que desean dar y recibir afecto y ser capaces de comunicar esto de una manera asertiva. Aquí les quería compartir la cita de Fátima, que dice, uno de mis love languages es como que words of affirmation, o sea, que me digas, como que sí, siento que para mí es bien importante que me digas que me quieres. Siento que para mí eso sí me parece importante en una relación. Cada uno tiene la manera en la que le gusta que lo amen. Aquí es súper interesante esto de las words of affirmation, esto de los love languages, porque es un lenguaje bastante específico sobre cómo identificar sus propias necesidades. Y hay un vocabulario muy especializado para hablar del amor. La codependencia, el apego evitativo, la responsabilidad afectiva, la madurez emocional, son todas cosas que me mencionaron cuando me estaban hablando de amor. Ahora, esto es lo que tienen en común. Vivieron felices por siempre, las abuelas, las madres y las hijas. Todas siguen el ideal de envejecer junto con su pareja, de tener una pareja que será tu pareja de por vida, el amor de tu vida, para así poder sentirse plenamente realizados. Yo propongo que esto viene desde una tradición judeocristiana. En primer lugar, por esto de que solo en el matrimonio reside el amor. Ok, puede que las madres y las hijas no mantengan esta postura, pero sí tienen la postura de que es dentro de los amores duraderos, largos, proyectivos y conyugales, donde hay este amor más fuerte, más potente, quizás superior al resto de amores. Y también el amor como la expectativa de trascendencia, o sea, que te lleva por sobre, digamos, lo mundano. Aquí está muy relacionado su desarrollo personal y la sensación de tener una vida completa. Elena, una de las hijas, ella es la que tenía la perspectiva de quizás no querer casarse, era, digamos, un poco la más liberal del grupo de las hijas. Incluso ella me comentó al preguntarles si es que sería para importante tener una pareja de por vida, me dijo, es más importante de lo que pensé que era. Yo diría que es bastante importante, porque sí quiero esta complicidad con una persona, sí quiero vivir mi vida con alguien. Entonces, esto me parece súper interesante ya para poder concluir con respecto a las categorías de Giddens, de amor confluente y amor romántico. Entonces, claramente sí hay un cambio hacia un amor más confluente, donde las relaciones pueden terminar, donde el sexo se puede experimentar con más libertad, pero aún así todavía hay mucho del amor romántico. Y no lo digo de una manera negativa, sino más bien de que todavía se mantienen expectativas del amor romántico como el ideal de una proyectividad con la pareja, de vivir tu vida con alguien y también de trascender a través de este amor. Ahora, me parece interesante plantear ciertas preguntas, como si es que los hombres mantienen también esta postura con respecto al amor, y también si es que, ok, las hijas están haciendo, por ejemplo, todo este esfuerzo de reconocer sus necesidades emocionales, sus parejas lo están haciendo, no estoy tan segura. Son preguntas con las que me quedo, preguntas con las que los dejo, y espero que les haya interesado, les haya gustado, y con eso me despido. Bueno, ahora yo tengo la difícil tarea de comentar las presentaciones. Ante todo, yo quería agradecerles por sus presentaciones. Yo creo que, como les decía desde el inicio, ¿no? Siempre ver personas que están adentrándose en la investigación en temas tan complejos como el género y tener espacios como estos para poder compartirlos interdisciplinariamente, creo que ya de por sí es un gran logro, ¿no? Entonces les felicito por sus presentaciones y por haberse tomado la presentación en el tiempo exacto, que eso es algo que los académicos no hacemos, ¿no? Yo antes de venir leí sus productos y tenía algunas ideas y también que quiero dar en general, y luego quiero darles como pequeños puntos a cada presentación. No me va a tomar mucho tiempo, por eso los he traído apuntados, ¿no? Entonces, yo quería, por un lado, resaltar las investigaciones de Angie y Andrea y María Erika, que nos hablan un poco de la relación entre el Estado y sus ciudadanas, ¿no? Ambos programas en realidad son pensados de cómo el Estado responde a las necesidades de las mujeres, ¿no?
sobre todo de las mujeres, o están pensadas en su lógica para las mujeres, ¿no? Para la violencia, para responder a la violencia y para responder al cuidado de sus familias, en realidad. Y de repente esas son las únicas formas en que muchas mujeres se aproximan al Estado. Ese es el único punto de contacto, ¿no? Entonces, por un lado, la investigación de Angie nos presenta cómo los estereotipos de género atraviesan el sistema institucional, ¿no? Y entonces cómo en realidad nuestras subjetividades están atravesando nuestras leyes y nuestras instituciones y cómo se ponen en práctica estas leyes, ¿no? Entonces vemos cómo lo macro y lo micro dialogan y se interrelacionan. Y claro, esto me lleva a pensar en relación a lo que han presentado Andrea y María Erika, cuando el Estado piensa a la mujer, casi siempre la piensa desde su rol de cuidado, ¿no? Desde cómo hay que darle servicios para que puedan hacer mejor ese rol, ¿no? Por eso existe Cuna Más, en realidad. Entonces, de repente yo me pregunto, y esa es una reflexión que no tienen que responder, evidentemente, el Estado invierte más en Cuna Más por el servicio a los niños, pero también porque es el rol privilegiado de las mujeres dentro de una estructura patriarcal donde se busca que la mujer tenga mejores herramientas para cuidar y que pueda, por tanto, irse a trabajar para seguir cuidando a esa familia. Y en contraposición, en lo que nos presenta Angie, entonces, claro, la mujer ahí está rompiendo el estereotipo, ¿no? A partir de cómo se presenta como una figura que sufre violencia y que por tanto debe haber mucho cuestionamiento de por qué ha sufrido violencia, ¿no? Donde se rompe esa mirada de la mujer cuidadora, ¿no? Entonces, claro, cómo esos símbolos también están detrás, por ejemplo, sobre qué programas se resaltan, qué programas se fortalecen desde el Estado y qué funcionan y qué no funcionan, ¿no? Entonces ahí vemos como los símbolos, las instituciones, las subjetividades que se interrelacionan, ¿no? Eso me quedaba pensando como primera apreciación y mirando sus dos investigaciones en conjunto. Y luego veía ya las investigaciones de Josefina, de Jennifer, de Manuela, y que me hacen ir a otro lado, ¿no? Que nos muestran más los cambios también a nivel meso, ¿no? Más comunitarios, pero que también están atravesados, por ejemplo, por procesos migratorios, por los cambios agrarios, ¿no? Y cómo en realidad también transforman los sistemas locales, ¿no? Entonces, lo primero que me queda pensando es que los sistemas de género, muchas veces desde las teorías feministas pensamos que el sistema de género es algo que abarca y es universal, ¿no? Y justamente estos ejemplos nos muestran que los sistemas de género tenemos que comprenderlos en su localidad, en espacio y en tiempos determinados, y que van cambiando, negociando, transformándose, ¿no? Y cada uno de ustedes pone un ejemplo distinto sobre eso. Y eso estamos hablando solamente en Perú, ¿no? Imaginemos, o sea, si pensamos el sistema de género a nivel universal, no tiene sentido, ¿no? Por otro lado, si bien nadie ha dicho esa palabra, lo sabemos, ¿no? Esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Para comprender la construcción de feminidades, masculinidades, etcétera, tenemos que atravesar diferentes sistemas de opresión, ¿no? Lo que bien señalabas. Y cómo tiene que ver con temas de clase, etnicidad, territorio, nacionalidad. Pensaba sobre todo en la tuya, Josefina, ¿no? Porque también yo pensaba en las masculinidades allá y cómo el territorio y la nacionalidad también marca seguramente su rol. Y finalmente, lo que quiero resaltar es la diversidad metodológica para realizar estudios desde el enfoque género, ¿no? No hay una forma, no hay la forma ideal, y creo que todas estas complementan una visión de la complejidad de este tema, ¿no? Que son muy diversos. Finalmente, para ir terminando, pensaba, por un lado, cómo lo macro, lo meso y lo micro van interrelacionados, siempre, ¿no? Siempre este contexto histórico, social, político nos habla de cambios a nivel sociales que nos hablan de cambios a nivel subjetivos, pero que estos cambios en realidad no se dan tan automáticamente, sino que son procesos y tampoco son lineales, ¿no? Muchas veces hay avances, retrocesos, cambios, tensiones, contradicciones, ambivalencias, ¿no? Que es importante. Y de ahí yo pensaba, ¿qué pasa con estas investigaciones que son locales, pero cómo nos pueden invitar a pensar el feminismo a nivel global? O sea, ¿qué de Perú nos está diciendo, oye, la teoría hegemónica del feminismo
tiene que ser repensada, ¿no? Porque no responde necesariamente a mi sistema local, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogamos entre lo global y lo local para aportar a una construcción teórica feminista que dialoga a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global, ¿no? Ya después a cada uno le puedo hacer su comentario, pero quiero dar pie a ver si hay preguntas, comentarios, ideas, reflexiones. Gracias. Pero yo pensaba en que si es un tema únicamente racional y cognitivo y no tiene que ver con un tema de afectividad y emocionalidad, emotivo, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar? Porque yo pensaba, o sea, si en el Perú tenemos tales cifras de violencia de género, seguramente muchas personas que trabajan en las instituciones sufren violencia de género, ¿no? Entonces, qué importante también dar un espacio al personal para trabajar esas violencias consigo mismos en respuesta a otros, ¿no? Entonces, lo cognitivo y lo afectivo relacionados, ¿no? Luego, me quedaba pensando en la investigación de Josefina también. No, antes, la segunda, la de Cunamás. El 5% de que se toman decisiones sobre los hogares, ¿no es cierto? Esa es la que menos sube. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque hay el empoderamiento pensado en salir al espacio público. Pero ¿qué pasa con las negociaciones dentro de los hogares y el quiebre de las relaciones de poder o la negociación posible de las relaciones de poder dentro del hogar, ¿no? Porque si bien sube, es la que menos sube de todos los indicadores y eso me hacía como, por acá habría que de repente investigar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los hogares cuando las mujeres dejan a sus hijos? ¿Realmente hay un quiebre en la relación de poder entre la pareja, ¿no? O a una negociación o una transformación? Y por otro lado, la de Josefina, yo pensaba en la reconfiguración de lo privado y lo público, ¿no? Y pensando en una mirada más amplia, mirando la migración, ¿no? Cómo el espacio privado se vuelve el territorio nacional y el espacio público se vuelve el territorio global, digamos, o el país de las oportunidades, ¿no? Entonces, significa reconfigurar qué se está entendiendo por privado y público, porque justamente la idea de los subsidios a Estados Unidos, que se vuelve el espacio público, deviene de este espacio privado, donde sí hay transformaciones, pero sigue siendo un espacio privado dentro de la nueva configuración familiar, ¿no? Eso me pareció súper interesante. Y para Jennifer, lo último es esta idea de la violencia. Si el trabajo también no se vuelve un espacio para alejarse de situaciones de violencia y también el trabajo como aquello que yo quiero para mis siguientes generaciones porque no quiero que viva situaciones de violencia, ¿no? Y esto porque me hace eco con algo que nosotros trabajábamos, algo muy parecido, ¿no? Entonces, era esta idea de que las abuelas, las madres, decían, ya como que, imagino, lo voy a decir muy burdamente, ¿no? Ya para mí salir de la idea de violencia ya es muy tarde, pero yo quiero que mis hijas no tengan esta experiencia de violencia y eso supone educarse, ¿no? Y por tanto yo tengo que trabajar más para que ella tenga oportunidades para educarse, pero la educación como forma de escape de la violencia, ¿no? O de posibles situaciones familiares de violencia. Entonces, eso me hacía pensar cada una. Gracias.
Gracias chicas por su presentación, han estado muy interesantes. Yo tenía una pregunta sobre la tesis acerca del impacto de CUNAMAS en el empoderamiento de la mujer. Me gustó bastante las diferentes dimensiones que evaluaron, pero no sé si mencionaron y me interesaba un poco en saber si es que tuvo algún impacto este programa en reducir la incidencia y reincidencia de violencia familiar o en la reducción del conflicto interno entre parejas o la relación con los hijos, no sé. ¿Alguien más? Ya, hola, bueno, mi pregunta es para Josefina. En verdad, no sé si lo comentaste, pero en verdad me pareció muy interesante todo lo que hablaste sobre tu tesis, bueno, sobre la investigación que hiciste. Y nada, quería preguntar sobre cómo llegaste a entrevistar a estas mujeres, ¿no? ¿Cómo las contactaste? ¿Qué criterios usaste? Porque no sé si se me habrá pasado, no lo habré escuchado, pero no sé, me gustaría saber eso. Y nada, felicitaciones por tu investigación porque me pareció súper interesante. Sí, gracias. ¿Alguien más? Nadie. Entonces, vamos, ustedes chicas primero y después. Ya, ok, y gracias por la pregunta. Sobre tu respuesta, sí, en realidad sí se hizo una dimensión sobre violencia, en este caso no se presentó, porque al parecer, al menos para la parte de la tesis, no se va a presentar. Se quiere hacer un estudio posterior a ello evaluando esta dimensión de violencia nomás, porque sale resultados que al parecer aumentan la violencia en el hogar. El ser beneficiario con una más no es un aumento exponencial con un coeficiente tan grande, pero sí es significativo al 1%. Entonces, esa es respondiendo a tu pregunta de que sí se ha evaluado la dimensión de violencia en este caso, pero se ha dejado para estudios posteriores. No sé si mi compañera quiere complementar algo más. No sé si ha quedado claro también la respuesta si es que se ha evaluado. Sí, es un poco contradictorio, la verdad. Es algo que no se observa y es un estudio que no se ha realizado porque este programa de CUNAMAS es dirigido para los niños, básicamente, para alimentarlos y para darles, o sea, apoyarlos en su desarrollo cognitivo. No es para las mujeres. Es un beneficio, sí, para las mujeres, porque les ayuda a dejar sus hijos, a sus menores hijos, pero no es dirigido hacia ellas. Es un beneficio indirecto, se podría decir. Ya, entonces respondería a las preguntas del público. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Ahí estás. Bueno, claro, para profundizar un poco más, explicar un poquito más, básicamente el criterio de selección se realizó a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando los recursos que yo tenía en ese momento, ¿no? Tiempo y dinero, ¿no? Además, cómo llegué a ellas, o sea, la historia es como medio graciosa, curiosa, porque cuando yo estaba pensando en qué tipo de tema yo iba a investigar, sabía que estos temas me interesaban, y una amiga mía, una colega mía, me contó de que para un trabajo, una práctica de campo de antropología con el que fue mi asesor, ¿no? Se fueron justamente a Usibamba, ¿no? Y que había conocido y se había hecho amiga de varias personas allá, ¿no? Y una de ellas me la presentó, ¿no? Que justamente daba la casualidad de que ella estaba viviendo en California, que había migrado, fue parte de este conjunto de mujeres que migró, ¿no? Y me la presentó, conversamos, le dije, oye, me interesaría mucho investigar este tema, ¿no? En esa época me dijo, ya, claro que sí, yo te puedo presentar a todos, y justo mi familia ha migrado también a Estados Unidos por temas laborales, entonces fue como una especie de, como, no sé cómo decirlo, como el destino operó a favor de esto, y fue así, ¿no? Entonces, ¿cómo fui llegando a las demás? Fue a través de la técnica de la bola de nieve, ¿no? Yo, bueno, para empezar, allá como he contado, ¿no?
quienes migran son los varones, ¿no? De hecho, este programa de reclutamiento no está focalizado para mujeres, es una cuestión así focalizada en la mano de obra varonil. Entonces, las pocas mujeres que habían allá, que de hecho eran 4, fue las mujeres con las que yo pude trabajar felizmente, ¿no? Me las presentó todas, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, también yo fui preguntándoles a ellas, ¿no? Como, ¿y cómo es acá en Junín, ¿no? A quiénes podría entrevistar, conocen a alguien, ¿no? Con esto de la técnica de la bola de nieve, y ahí sí me sugerían, y eso también me permitía a mí como profundizar un poco más en sus propias redes, ¿no? Como entonces ella también la conoce. Y otra cuestión también que es importante en cuanto al criterio de selección fue que yo traté de como que obtener la mayor variabilidad de casos posibles, ¿no? Porque fue estudios de caso. Entonces, en Estados Unidos habían 2 mujeres que estaban trabajando en la agroindustria, pero que también participaban de la comunidad campesina, ¿no? A distancia, por eso la comunidad es como funciona así a nivel global. Y habían 2 mujeres que más bien estaban replegadas a las labores domésticas, ¿no? De pasar de una vida en la producción agropecuaria y otras cuestiones al migrar y dejarlo todo atrás para estar con sus familias y que no se separen, solo estaban en el hogar, ¿no? Criando a sus hijos, cocinando comida para sus compadres, ¿no? Y así, y acá en Perú era tanto con mujeres campesinas, jefas de familia empadronadas en la comunidad, hijas de comuneros, ¿no? Entonces había también variabilidad en el tipo de casos que yo investigué. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por sus presentaciones y espero que continúen en esta línea de investigación. Gracias.